Cursar la invitación a esta feria tan importante agroindustrial, que no es solamente de Rivadavia, sino que atiende a toda la provincia, a la zona este fundamentalmente. Gracias también a los que nos están atendiendo amablemente, al hotel, a mi colega gobernador Julio Cobos, a los intendentes de Godoy Cruz, Junín, La Paz, legisladores provinciales, presidente de AISAN, superintendente de irrigación, presidente del INB, compañeros ministros, presidente del Consejo Deliberante, concejales, industriales, productores y la comunidad organizada del departamento de Rivadavia. Algunas aclaraciones antes de aprovechar brevemente y decir, en primer lugar, a pedir disculpas por la demora. Estuve trabajando en Casa de Gobierno y atendiendo algunos temas urgentes, y son todos urgentes, ¿no? Y por eso me demoré. Y después la ruta estaba lloviendo a partir de San Martín y estaba muy complicada, muy congestionada. Aclarar algunos de los convenios, algunos temas que había dicho Ricardo, pero poner en valor esto, ¿no? Cuando se trabaja de manera mancomunada y articulada, se logra una sinergia muy importante entre el gobierno provincial y municipal, que el único beneficiado es la comunidad. Y sobre todo cuando hay temas de muchos años de postergación, donde la gente, más allá que entremos en un clima electoral, no quiere que la dirigencia, pues, escuchar la dirigencia política en denostaciones personales o descalificaciones personales, que son quizás típicas en un proceso electoral que además se va a dar el año que viene. Quiere que solucionemos los problemas y que son muchos hoy en día. En materia educativa, rescatar un salón de uso múltiple de la Escuela Cornelio Moyano en el Distrito de la Libertad, que nos hemos comprometido hace tiempo. Después destacar la síntesis de ese trabajo mancomunado que se va a dar entre el Ministerio de Infraestructura, AISAN y el municipio, donde el municipio pone en mano de obra 20 millones de pesos y la provincia pone 40 millones de pesos en los caños, en los materiales de construcción. Entonces, eso aliviana la tarea y el financiamiento provincial, que lo que menos sobra en la provincia es efectivo. Le decía, cuando terminaba, que hemos firmado muchos papeles y al final de todos los papeles el acta del Tribunal de Cuentas. Lo que no firmamos es la forma de pago. Entonces le decía a Ricardo, claro que la forma de pago es 30, 60 y tribunales. No, ese no es un chiste. Vamos a tratar de cumplir con todo lo comprometido. Aclarar lo de la ruta, porque es una política de Estado, y la verdad es reconocer que ha trabajado muy bien los tres municipios, que son Rivadavia, San Martín y Junín. Licitamos el financiamiento, parte era el gobierno provincial, parte de los municipios en la misma proporción. Ganó una consultora de San Juan, terminó, declaramos de utilidad pública. La misma consultora ya ha terminado la traza y el proyecto ahora avanza sobre la mensura de los lotes a expropiar. Y en ese sentido, tener en cuenta que son 68 lotes en el departamento de Rivadavia, 68 propietarios, perdón, en Junín 68, 23 en Rivadavia y 7 en San Martín. Y la proporción de financiamiento de esas expropiaciones son el 50% vialidad, lo que no entiendo es el 20% de Junín y el 30% de Rivadavia, 50% el 10%. Bueno, ya lo vamos a arreglar, pero tiene la mayor proporción Junín. Pero esto hay que trabajarlo en conjunto también, porque las expropiaciones, los que más conocen la territorialidad son los jefes comunales y su equipo. Y nos parece que es estratégico para la conectividad, porque tiene que ver con algo que hablábamos el otro día cuando vino el ingeniero Galucho a la reapertura de un yacimiento muy cerca de acá, que es La Ventana, en el Carrizal. 3 pozos, cada equipo son una inversión de 5 millones de dólares, y recuperar un yacimiento que estaba paralizado hace 11 años. Ahí hay una inversión también de la empresa petrolera más grande de China, que es Sinopec, con 80 millones de dólares, y eso también da actividad económica desde este hotel a toda la actividad comercial e industrial del departamento. Y hablábamos
de por qué Rivadavia costaba tener un parque industrial para desarrollar e incorporarse a los 16 que estamos desarrollando en toda la provincia. Y Ricardo me decía, como un buen latino, que es el único departamento que no toca la ruta 40 o la ruta 7. Entonces, una posibilidad es la que venimos trabajando en la ruta 71, otra posibilidad es esta traza que es estratégica, y otra que terminado esto, o ya iniciada la obra, es estudiar el camino de Vizcacheras a San Rafael. Que la verdad no hay ni huella, hay que estudiar ahí con profundidad y me comprometo a eso antes de entregar al gobierno, licitar llamado a concurso de una consultora que estudie esa viabilidad de ese camino, porque además va a salir a otro corredor bioceánico muy importante que es el Paso Las Leñas, que le está dando mucho impulso Chile y Argentina. Después, ya entrar en los cuatro ejes que planteó Ricardo, pero previo y de la mano de las autoridades de la Universidad Tecnológica y de todos los que han organizado esta feria, que han trabajado en distintos esquemas, y como decía al principio Ricardo, tiene que ver con el agua y el cambio climático. Contarles que el próximo miércoles tenemos una audiencia junto con el contador José Luis Álvarez, superintendente de irrigación, en la Corporación Andina de Fomento, para presentar ya un proyecto terminado para una inversión de más de 6 millones de dólares para levantar el vertedero del Carrizal y permitir que los 230 hectómetros que tiene hoy de capacidad del Carrizal, y que se está terminando la vida útil del mismo, Carrizal que se construyó, como todos ustedes saben, en 1971, aumentarlo en 38 hectómetros. En el mientras tanto, se firme el contrato con la empresa adjudicada de Los Blancos y se comience con Los Blancos en Río Tunuyán Superior, que va a tener una capacidad de 90 hectómetros. Si vemos la capacidad de Los Blancos y el aumento de esto, es inferior, es una inversión de 1.200 millones de dólares y esta es una inversión de 6 millones de dólares, y creo que podemos dar respuesta a todo el departamento de la zona este y alargar la vida útil del Carrizal. Eso en una primera etapa, y en una segunda etapa ampliar lo que se denomina el estuario o el delta y también la trampa de sólido del Carrizal. Me pareció que era importante anunciarlo aquí en este encuentro, sobre todo en el eje estratégico que abarca el desarrollo agrícola ganadero de toda la zona. Y después, para no demorar más, ir al eje central, no vamos a hacer análisis, todos sabemos que es multicausal la situación y adherimos a la situación sobre todo por donde se corta siempre el hilo, que es lo más fino, del pequeño productor. Cuando decimos multicausal, va desde que tenemos excedente vínico porque hubo una buena cosecha, porque se exportó menos, porque no cierran los costos de exportación por la situación cambiaria, porque España, que es un gran competidor de Argentina, en el primer semestre de este año exportó 1.200 millones de litros de vino, toda la producción de todo un año de toda la Argentina, de las 7 provincias vitivinícolas, y uno de los principales clientes que tiene es Rusia, que compra por año entre 380 y 450 millones de litros. En ese sentido, desde ahí a la inflación, a la presión fiscal, a la pérdida de rentabilidad y a todo lo que nosotros conocemos, y fundamentalmente lo que conocen ustedes, que son los productores, los industriales y los que trabajan de alguna manera en relación a la vitivinicultura, proveedores, comercio, adherimos al análisis que hacía Ricardo y cómo impacta, aunque sea 10 centavos de aumento de 2,70 del precio del vino. El tema no es solamente una cuestión de plata. Hay problemas estructurales de mucho tiempo, de hace 20 años, 30 años, y hay cuestiones coyunturales. En los próximos días, entendemos que el día miércoles, después que tengamos la reunión con el ministro de Trabajo, el secretario de Comercio, el jefe de gabinete y el ministro de Agricultura, el día martes, voy a firmar un decreto el cual va a contemplar 8 medidas concretas
6 coyunturales y 2 estructurales. La primera es fomentar la exportación de vinos blancos genéricos a granel, subsidiando, compensando hasta un peso por litro en esa exportación. Esto es para pequeñas y medianas bodegas que estamos trabajando con consorcios productivos. Ya están, aprovecho para que ustedes me ayuden a difundir esto, porque ya estamos trabajando con 40 bodegas en toda la provincia. Ya hay cerrado un volumen de negocios con Rusia de 25 millones y vamos a ir a Paraguay en los próximos días, al resto de Europa y a California también a vender a granel, y en algunos casos también embotellado. En el caso de Rusia, cuando la última misión se presentó, ellos, por una cuestión geopolítica y de aislamiento con el resto de Europa, están decidiendo salir a comprar al resto. Lo que piden que ingresen con el mismo precio que le vende hoy o que le provee España. La diferencia entre España, el vino colocado en España y en Rusia, es de 15 centavos, 10 centavos de dólar. Por eso hablamos de hasta un peso. Entonces, si concretamos esa operación, 25 millones de litros, vamos a poner 25 millones de pesos para compensar y llegar al mismo precio y que los rusos nos compren a nosotros. Y así en cada una de las operaciones que se realicen. También va a contemplar ese decreto incentivar algo que en uno de sus 4 puntos planteaba el señor Intendente: incentivar la destilación de vinos blancos, fundamentalmente los que estén por debajo del grado, vinos blancos, del grado fijado hoy por el INB, que es 1230. Y eso va a ir a destile, que hay que ver qué lugares se va a destilar. Esto lo vamos a trabajar con Mendoza Fiduciaria y con el Fondo de Transformación, y vamos a entregar un subsidio de hasta 1,40 por litro. Estamos hablando de que es una tarea también difícil, no es fácil. Esto uno habla de procedimiento y de decreto y saca una medida, como sacamos operativos a principio de año, y no es fácil cambiar la cultura de un productor de hace 10 años que lleva a elaborar a la misma bodega, porque con muy buen razonamiento dice el productor: yo hace 10 años que soy cliente de esta bodega, hoy está usted, gobernador Paco Pérez, mañana hay otro gobernador, cambia la política vitivinícola. Por eso es muy importante que lo trabajemos esto como una política de Estado. Y venga quien venga, la comunidad o el sector vitivinícola exija que esto continúe. Sobre todo hasta que se logre una rentabilidad acorde a la necesidad de todo el trabajo que se hace en la vitivinicultura. También vamos a reactivar con Mendoza Fiduciaria el operativo de compra de vino, y seguramente que va a estar muy por encima de los 10 centavos que decía Ricardo, o del 2,70 que algunos grandes industriales están pagando hoy. Vamos a estar de base en los 3 pesos para los blancos y 3,50 en los tintos. Muchos dirán que ya mucho vino se vendió. Sí, bueno. Acá el argumento son 2 ejes. El primero es que todavía están entre 2.800 y 3.000 tenedores de litros de 50.000, 400.000, 100.000 litros. Y además estamos estableciendo una base para la próxima cosecha que ya estamos encima. Estas son medidas coyunturales, y lo que tiene que ver en la exportación hay que entender que esto hay que acelerarlo entre octubre y noviembre, porque después se frena entre diciembre y enero la exportación y ya nos encontramos con la próxima cosecha. Es algo que también lo hemos coordinado con los 7 gobernadores vitivinícolas y con las autoridades nacionales, y que hay consenso para llevarla adelante. También recordarles que a ese primer convenio que se firmó con el Belgrano Carga del flete subsidiado para el vino de pequeñas y medianas bodegas Mendoza-Buenos Aires, ahora se sumó el flete internacional en el mismo, y que costo terminado, puesto en barco, puesto en puerto en Buenos Aires, por contenedor va a costar $1.150. Entonces esto estamos
bajando en $350 el costo por contenedor, no solamente producto vitivinícola de exportación, sino de todo producto no perecedero que podamos exportar desde la provincia de Mendoza. Y es algo para difundir también, porque si vemos lo que es el flete de camión es $1.500 del vinagre. Otra medida que vamos a tomar es que, por eso convocamos al ministro de Trabajo a la próxima reunión con los gobernadores, porque se da un fenómeno en esto de la presión fiscal, que hay alrededor de 37 millones de litros retenidos por deudas a la corresponsabilidad gremial. Una herramienta que es muy buena y que en la cadena productiva la vitivinicultura dio un paso adelante. Hace poquito terminó de cerrar Catamarca, la última provincia que quedaba. Pero que es difícil cumplir cuando hay pérdida de rentabilidad y cuando está ahorcado sobre el pequeño productor. Entonces la idea es levantar ese digamos, bloqueo o embargo que hay, que se liberen esos 36 millones de litros y que cuando esos litros se vendan, el Estado ejerza el derecho de retención y se cobre de esa venta, pero que no se inmovilice, porque si no estamos en la discusión del huevo y la gallina y es complicado. La otra es que también en el decreto vamos a crear una línea de crédito en el Fondo de Transformación, que no ha estado hasta ahora, para empresas que adelanten la compra de vino, específicamente dirigida a los vinos blancos genéricos, y siempre y cuando ese crédito, que es en realidad un crédito que lo vamos a trabajar con el Fondo de Transformación y que vamos a subsidiar hasta 9 puntos la tasa que hoy brinda el Banco Nación, que es entre el 20 y el 22%. Siempre y cuando, decía, el tomador del crédito, es decir, el industrial que vaya a comprar, le pague el precio de referencia que nosotros establecemos al productor. Esto sobre todo para empezar a marcar, y hay algunos que están interesados para comprar a futuro y decir, bueno, nosotros queremos que, un ejemplo, no lo tomen como sea, te otorgamos el crédito, el subsidio de tasa, pero a cada productor que le compre va a pagarle 3,50 el blanco y 4 pesos el tinto. Y los otros dos temas que van en la medida que hay consenso con los gobernadores, con las autoridades nacionales, son temas que tocó el intendente Mansur y nosotros no nos hemos puesto de acuerdo. La verdad que nos podemos poner de acuerdo en las obras, un montón, pero en esto pensamos igual. Y eso es bueno. La primera es que, aprovechando legisladores nacionales, dos cosas en ese sentido. La semana que viene, diputados, Julio, yo ya instruí a los míos, vos ordenás a la tropa tuya y hacemos fuerza. Uno, por el gasoducto, porque el gasoducto que Ricardo, que venimos trabajando, es una obra de distribución que le corresponde a Ecogas, una empresa privada que tiene la concesión. No le corresponde ni al Estado municipal, ni provincial, ni nacional. Ya ahí entramos en otra discusión, que hay historia repetida también con obra sanitaria. Bueno, no me das tarifa, no hago la obra. Ese gasoducto que cuesta 140 millones no le corresponde ni a la provincia, y ahora lo vendieron en Ecogas. Ahora lo tiene un grupo nacional. Nos estamos sentando, está en las obras del Ministerio de Planificación, pero las obras de gas no están individualizadas. Entonces lo que hay que hacer es conseguir, aunque sea una partida mínima para una primera etapa, que se individualice ese gasoducto, que no es para Rivadavia y para el parque industrial, es para otorgar la factibilidad ya de los barrios nuevos del IPB público o privado, como el Procrear en San Martín, para poder tener gas domiciliario, si no es solamente la industria. Y la otra medida que hay que trabajar en conjunto con todos los legisladores nacionales, los senadores y los diputados, es lo que planteó de la restricción de la implantación de viñedos. Esa, y yo agregaría el otro, devolverle la potestad que la derogó Cavallo cuando era ministro de Economía y que la tenía el INB de bloquear.
de bloquear esto o de bloquear vino. Porque si no tenés que ir para bloquear una ley nacional con todo lo que la burocracia significa. Entonces, tenés el proyecto de senadores del subsidio del champán, tenés en el Congreso de la Nación el presupuesto y tenés la prohibición o el freno de la implantación de viñedos, pero que además hay que convocar al INTA y hay que trabajarlo, porque no son los mismos los viñedos de acá que los de Salta. Y a lo mejor Salta hoy no le mueve la aguja el torrontés y quiere seguir desarrollando implantación de viñedos. Y hay que ver acá qué viñedos y en qué zona limitamos. O sea, me parece que es una discusión técnica importante, esto está fuera del presupuesto, que va a destacar, pero hay que aprovechar que todas las provincias y todos los partidos políticos y toda la dirigencia está de acuerdo, inclusive el ministro de Agricultura. Lo otro que estamos de acuerdo y que la mesa de los gobernadores vitivinícolas acordó con el gobierno nacional es la creación de un observatorio de precios y de costos, que también es una de las conclusiones de esta FIA. Pero especialmente para la vitivinicultura, pues si no permanentemente estamos con los datos del INB y además no alcanza en la estructura de costos y además es variable la de La Rioja, la de San Juan y la de Mendoza, como poner por ejemplo. Y el otro gran tema es el que vos solicitabas y que es un tema estructural, que no es de ahora. Hoy, pesos más, pesos menos, blanco, genérico, puede estar pagándole a algunos 2.40, otros 2.70, y como vos decías, Ricardo, se le pagan 6 cuotas, 8 cuotas. Pero ahí hay un detalle, ahí sí hay que exigir a la FIC que intervenga. A ese productor en 6 cuotas, 7 cuotas, el IVA lo paga al contado, mientras el industrial lo divide en tantas cuotas pague, es decir, 6 cuotas, 7 cuotas, 8 cuotas. Entonces, el principio de igualdad de la ley, si es todo para el contado, todo al contado el IVA, si no, financiamos todo el IVA. Y el otro tema, que es muy importante, es que si vos decís 2.40 que paga el industrial, para dar un ejemplo puntual para que los que no están del sector entiendan, Fecovita le paga al pequeño productor, si es socio 2.70, si no es socio 2.40. Y él, después de elaborado todo el desarrollo y transformar en la uva en vino y embotellarla, a la comercialización, a los supermercados lo vende a 5.80. Y el supermercado, en góndola, lo vende a 11.60. Entonces hoy la discusión, y que lo que estamos sentando, por eso la herramienta nueva que tenemos y la Secretaría de Comercio interviniendo, es que decir, primero, ¿qué están reclamando esos formadores de precios que vos mencionabas o los supermercados? Aumento en góndola. Primero, hoy no aumento de góndola. Ya dimos aumento de góndola. No traje una estructura de costos, pero está claro que el precio es el mismo del vino de los últimos 3-4 años. Y quizás menor, porque el año pasado a lo mejor un varietal se pagaba arriba de los 5 pesos y hoy te lo pagan a 3. Y eso sin contar la inflación y otros elementos, y el aumento de costos. Entonces, decir, bueno, tener un gesto primero. Aumentarle a la bodega de 5.80 a 6.60 y aumentar de 2.70 al productor, el industrial, a 3.50. Empezar a tener ese gesto, achicar ese 120% que tiene de diferencia los supermercados, tener espalda para hacerlo y después más adelante autorizamos un aumento desde la Secretaría de Comercio del módulo. ¿No? Ese es el eje y la gran discusión para entrar en el gran problema de la diferencia que hay entre la comercialización y el producto originario. Y en esto, ya saliéndonos de la vitivinicultura, cuando nosotros hablamos, y la meta nuestra es la industrialización de la ruralidad, en una matriz productiva muy diversificada, también hay que trabajar en un cambio cultural. Tenemos el 70% de nuestra matriz productiva en pequeños minifundistas.
en pequeños productores. Y eso que puede ser mirado desde algún lado como un error o como un defecto, es una virtud. La tierra en el mundo es símbolo de guerra muchas veces, es símbolo de valores inalcanzables. Una hectárea en Francia, si la encontrás cultivada, está arriba de €1 millón, ni hablar en California. Entonces hay que ponerla en valor. Para ponerla en valor ya no existe más el productor aislado de 5 hectáreas de ciruela o de damasco o de durazno. Tenemos que ir a la integración del productor. Y como cuando una vez está integrado en 10, en 20, en 30 productores y empezamos a trabajar en comodato de maquinarias agrarias y trabajamos en equipamientos y en fierros industriales, para que ese producto también ya integrados y capacitados empiecen a desarrollar la segunda etapa, que es la industrialización, y ahora una nueva etapa que es la comercialización. Esto va a mejorar sensiblemente, ya hay experiencia, lo estamos haciendo en distintos lugares de la provincia, ya tenemos más de 90 grupos integrados en distintos sectores productivos que van desde azafrán a la vitivinicultura. Y también empezar a ver si un productor que a lo mejor en una zona que no da para allá, para la vitivinicultura, por el granizo y demás, se dedica a la ganadería, o se dedica a la cereza, o se dedica a los almendros, a los nogales. Porque es preferible, hasta que tenga producción en ese sector, subsidiar los 2 años la falta de cosecha, y no que todos los años tenemos emergencia económica por el granizo, emergencia por la crisis hídrica, emergencia por la helada, suspensión de juicios, suspensión de pagos de irrigación, suspensión. Por eso es ingresos que dejan de llegar a las arcas del Estado y que se pueden volcar en el funcionamiento del Estado. Entonces, en esto vamos colocando tecnología y modernidad y organización a un sector productivo donde muchos años el Estado ha sido u observador o simple regulador y no se ha involucrado con un Estado presente en la organización, industrialización, comercialización y en el desarrollo del pequeño y mediano productor. Así que bueno, básicamente esto, gracias por la invitación.